Queridos amigos y hermanos en Jesucristo, yo soy el Padre Llorente, legionario de Cristo desde hace muchísimo tiempo. La primera misión que tuve en la Legión fue en el Cumbres Lomas, cuando no existía más que ese colegio y ninguna universidad. De ahí también que mi primer amor fuera México. Ahora desde Madrid les envío estas reflexiones con mucho cariño para el retiro del mes de agosto. Estamos dando inicio a un nuevo año académico y a un nuevo ciclo de nuestra riquísima espiritualidad. Nuestra pedagogía consiste en centrarlo todo en Cristo, como dice el Papa Francisco, y se desprende del mismo Evangelio, somos discípulos, siempre aprendices del gran Maestro humano divino que nos enseñó tantas cosas a través de su palabra y de su vida. Para este curso se propone el tema general expresado así: juntos en el camino de la santidad. La santidad es la vocación de todo bautizado y nos unimos grupos de diversos carismas para vivirla juntos. Es más natural y más fácil porque somos pueblo de Dios en marcha. La santidad en nosotros es sumamente fácil, porque es obra de la gracia. La santidad es nada más y nada menos que Dios en nosotros. Y nosotros solamente nos lo tenemos que creer, sí, que Dios está en nosotros, y aplicar la regla de San Pablo: ya comáis, ya bebáis, ya hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. O también en la carta a los Colosenses: todo lo que hagáis de palabra o de obra, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios por medio de Él. Esta es nuestra tarea: recordar el mensaje. Dios está con nosotros. El Señor está contigo. Bendita tú. Esa es la clave de la vida de la Santísima Virgen María. El Señor está contigo. El Señor está con ustedes. Benditos sean. Para este retiro del mes de agosto y días subsiguientes se propone reflexionar sobre la riqueza de nuestra realidad en Cristo, un solo corazón y una sola alma, el misterio de la unidad. Esta fase nos retrotrae al efecto que causó la predicación de la palabra de Dios, hecha con valentía por los apóstoles después de la primera encerrona en la cárcel de Jerusalén, porque estaban llenos del Espíritu Santo. A este propósito les recomiendo leer durante este retiro o durante los días subsiguientes el capítulo 4 de los Hechos de los Apóstoles, especialmente del versículo 1 al 33. Precisamente en el versículo 32 es de donde tomamos la frase que inspira la reflexión de hoy. La multitud de los creyentes no tenía sino un solo corazón y una sola alma. Esto es novedad, esto es una novedad creativa. Si en la creación de Dios al principio el universo era un caos, vino el Espíritu Santo
a poner orden y a poner unidad. En la primitiva iglesia también fue así. ¿Cómo fue posible que tanta gente tuviera un solo corazón y una sola alma? Una primera idea para meditar y reflexionar es que el resultado de esto ante el pueblo de Jerusalén es que gozaban todos de gran simpatía. Hay muchas cosas en la revelación traídas por Jesucristo que no entendemos fácilmente. Y no es porque sean difíciles de entender, sino porque no estamos acostumbrados, y a veces ni queremos, entender las cosas de esa manera, con simplicidad, como se dan, como las crea Dios, como las realiza el Espíritu Santo. Nuestra mente es complicada, no es simple, y tendemos a rechazar lo que es simple y sencillo. El pueblo judío simpatizaba con Jesucristo y con los primeros cristianos, pero no se atrevían a dar el paso fácilmente. Puntualiza el texto de los Hechos de los Apóstoles: solían estar todos los creyentes con un mismo espíritu en el pórtico de Salomón, pero nadie de los otros se atrevía a juntarse a ellos, aunque el pueblo hablaba de ellos con elogio. Tengo la impresión de que algo parecido pasa con nuestro Regnum Christi. Yo encuentro frecuentemente gente que nos admira, pero no saben por qué. Nosotros mismos nos sentimos bastante a gusto en el Regnum Christi, pero cuando tenemos que explicar el por qué, a veces no sabemos, simplemente porque es sencillo. Estamos con Cristo, estamos en Cristo. Nuestra mente en la fe no anda dispersa. Nuestra mente está en Cristo. Nuestra libertad no estamos que si así, que si acá, que si más allá, que si con Pedro, que si con Pablo, que si con Apolo. Nuestra libertad está con Cristo, como diría San Pablo a los de Corintios. ¿Es que acaso otro ha sido crucificado por vosotros? Nuestros sentimientos están también con Cristo y ahí se va formando nuestro corazón y se va formando en nosotros una personalidad unida en torno a este cariño, a esta fe, a este entendimiento que a veces no sabemos expresarlo, pero que es una realidad en nosotros. Esto sucede ¿por qué? Por vocación. Es decir, porque Dios lo quiere y porque nosotros lo queremos. Queremos hacer la voluntad de Dios en la tierra como se hace en el cielo. Pero esto es obra del Espíritu Santo, no es cosa de la sabiduría, ni de la pedagogía, ni de la estrategia humana. Parece que tener un solo corazón y una sola alma es cosa de gente simple, no de maduros. Los maduros tenemos que ser un poco complicados para poner cara así, de gente seria. Cuando no es así, sino que es obra del Espíritu Santo. Así de simple. Es una novedad en este mundo de fracciones. Es obra de Dios y por eso es santidad. Y la santidad es atrayente, es simpática. Todos los santos son atrayentes y simpáticos. Santa Teresa de Jesús, quien decía
que un santo triste es un triste santo. Santa Teresita del Niño Jesús, con una juventud tan vivaracha, tan atrayente. Santa Teresa de Calcuta, San Juan Diego, San Juan Pablo II, o el joven José Luis Sánchez del Río. Todos tienen un no sé qué, un atractivo. Sin duda que el Regnum Christi tiene ese no sé qué. Y si analizas el fenómeno, no tienen otra cosa que Dios, Dios, Dios. Nuestro movimiento es así. No tenemos metodologías especiales para progresar en la fe. Cristo, Cristo, Cristo. Esa es nuestra razón de ser. Nuestro corazón es Cristo y nuestra alma es el Espíritu de Cristo. Es curioso observar que Jesucristo le cae bien a casi todo el mundo. En tiempo cuando eran más los comunistas, el primer comunista, los socialistas, el primer socialista, Jesucristo. Aunque seguirle, como dice el Evangelio, es otra cosa. Hay miedo. Como les pasaba a los primeros cristianos, gozaban de gran simpatía, pero los otros no los seguían por miedo. Pensemos, pues, en esta realidad de Cristo en nosotros. Cuanto más madura sea, cuanto más reflexionada sea, cuanto más gozosa sea, más unidad habrá en nosotros y más simpatía habrá en nosotros para unirnos con los demás. Una segunda idea, que es la otra cara de la medalla, es cuando encontramos la unidad de los enemigos de Jesucristo. Es un fenómeno curioso que se suele dar en todos los siglos y se dio en tiempos de Jesucristo y la primitiva Iglesia. Ustedes lo pueden leer en ese capítulo 4 de los Hechos de los Apóstoles. Y se vuelve a dar hoy de modo creciente. Es de la unidad de todos los enemigos de la fe y de la Iglesia. Nosotros queremos bien a todo el mundo, pero no todo el mundo nos quiere bien a nosotros. Se han presentado los reyes de la tierra y los magistrados se han aliado contra el Señor y contra su ungido. Porque verdaderamente en esta ciudad se ha aliado Herodes y Poncio Pilato con las naciones, las autoridades y el pueblo de Israel contra tu santo siervo Jesús, a quien has ungido. Es el misterio de la iniquidad. La iniquidad en sí misma no está unida. Son enemigos entre sí. Pero cuando la verdad se les coloca de frente, entonces se unen para atacarla. Este es el motivo del miedo. Esto es lo que nos acobarda. En nuestro tiempo también se da la circunstancia de que algunos católicos o creyentes, cuando llegan a los poderes públicos, no defienden a los creyentes. No suelen ser buenos cristianos, sino que los marginan. No voy a insistir en este punto, que es fácilmente observable, simplemente lo tenemos ahí en cuenta. Lo que nos importa a nosotros ahora es insistir en la santidad de la unidad. ¿Por qué la unidad es fuente de santidad?
Pues simplemente porque la unidad es reflejo tanto de la existencia de un Dios trinitario como de la obra de su poder omnímodo. De este modo podemos afirmar que todo lo que es unidad es obra de Dios y por tanto es santidad. Solo Dios es bueno, solo Dios es santo. Le reclamaba Jesús al joven rico que pensaba que ya era bueno porque cumplía los mandamientos, mientras excluía algunos aspectos de la libertad de entrega. Todo lo que es unidad es santidad. El universo global, el sistema solar o la Tierra tienen una unidad fundacional incrustada en el mismo acto de la creación. Imagínense si cuando hay un terremotito nos asustamos todos. Imagínense que la Tierra fuera un terremoto continuo, pues sería un susto continuo también. Por eso los santos contemplan y aman tanto la naturaleza. El equilibrio biológico, el equilibrio psicológico, el sistema global, cuando no está unido a un equilibrio general, peligra. También en nosotros el equilibrio psicológico no es más que el respeto por la unidad de la creación como Dios la ha concebido y la ha creado. El cuerpo humano es santo porque es unidad en su diversidad de miembros. Por eso diría San Pablo, glorificad a Dios con vuestro cuerpo. ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es santuario del Espíritu Santo? La familia es unidad. No hace mucho el Papa Francisco decía, la familia es santidad. Eso no quiere decir que de vez en cuando no huele algún plato, pero la unidad familiar es santidad. En todos los lugares o espacios donde hay unidad está Dios, sean cuales fueren. La familia, el Estado, la empresa, un equipo de fútbol, necesitan unidad tanto para existir como para funcionar bien. Simplemente porque es imposible la unidad sin algún grado de caridad, sin tener en cuenta al otro por lo que es diferente y complementario. Es un tema rico también para pensar personalmente, para desarrollarlo, porque está mucho más cerca de nosotros la santidad de lo que nosotros nos pensamos. Piensen que solamente el cambio de actitud de los primeros cristianos, unos que venían de la fe en el Antiguo Testamento, otros que venían del paganismo, pero San Pablo a todos los llama los santos. Tenemos que acudir siempre a Jesucristo, claro. Jesucristo nos pone como modelo de unidad la Trinidad Santísima. Padre Santo, cuida en tu nombre a los que me has dado, para que sean uno como nosotros. El ejemplo es bárbaro, el ejemplo es fantástico. Y no quiere decir que no sea imitable, porque el Espíritu Santo que realiza la unidad en la Trinidad
realiza también la unidad y la santidad de nosotros. La Santísima Trinidad también es diversidad, tanta cuanta puede haber en una familia. Y muchísima más, porque las personalidades de las tres personas divinas es muy fuerte. Lo que pasa es que no hay invasión, sino que uno está en función del otro. Cuando el padre no hace las funciones de padre, cuando la esposa no hace las funciones de esposa y de madre, cuando los hijos no hacen la función de los hijos, entonces se va creando poco a poco el caos familiar. Pero si cada uno hace su papel con espontaneidad, con naturalidad, la unidad sale por sí misma, porque la familia es una creación de Dios. Hay muchas cosas que hacemos los hombres, nos duran un poco, luego pues volvemos a inventar otra cosa. Pero la familia no es un invento humano, es un invento divino, por eso es santa. Y el Padre nos recomendará desde el cielo: este es mi Hijo muy amado en quien me complazco. El Padre ama al Hijo y ha puesto todo en sus manos. Así el Hijo podría independizarse del Padre, pero no lo hace. No porque dependa en todo y no tenga autonomía, sino porque hay unidad. Padre, le dice Jesús públicamente ante la sepultura de Lázaro: yo sabía ya que tú siempre me escuchas, pero lo he dicho por estos que me rodean, para que crean que tú me has enviado. Y le suplica a los apóstoles: creedme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Esta es la voluntad de mi Padre, que todo el que vea al Hijo y crea en Él tenga vida eterna. Qué fuente de santidad tan sencilla y maravillosa estas frases que nos hacen ver a Jesucristo en el prójimo, en la Eucaristía, en la cruz. Qué fuente de santidad tan maravillosa tenemos en la aplicación fácil de estos pensamientos. Tanto si miramos a Cristo en el prójimo sangrante, como si atendemos a lo que dice San Juan en el capítulo 3 de su Evangelio. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea tenga vida eterna. Ya han pensado, cuando yo miro el crucifijo, estoy liberándome de toda la negatividad pecaminosa y estoy llenándome de Dios. Es uno de los muchos signos que podemos tener, pero que nos lo da Jesucristo comparándolo con la serpiente en el desierto. El que miraba a la serpiente quedaba limpio del veneno de la serpiente y no moría, estaba vivo. La vida era santidad. Cuando yo veo al crucifijo, es una mirada nueva, es una mirada limpia, que me libera de toda la negatividad y todo el veneno que puede haber en la maldad de mi corazón y de toda la maldad de este mundo. Así nos lo ha dicho Jesús. Hagamos ese ejercicio de vez en cuando. Todos tenemos un crucifijo. Hagamos ese ejercicio de vez en cuando. Una mirada
al que por nosotros ha muerto en la cruz, pagando por nuestras negatividades, pagando por nuestras excentricidades, por nuestros quebrantos de las unidades en las que vivimos. En él se vuelve a componer la unidad de nuestra persona, la unidad de nuestra familia, la unidad del universo, porque todo ha sido pensado y creado por él. Esta es la voluntad de mi Padre, que todo el que vea al Hijo y crea en él, tenga vida eterna. Naturalmente que estamos, cuando hablamos de vida eterna, es la santidad misma. La santidad es la eternidad, la santidad es Dios, que es eterno. Y esforcémonos por ver también el rostro de Jesucristo en los que conviven con nosotros. Ellos son un don de Dios. Ellos son Cristo para nosotros. Todo el que cumpla la voluntad de mi Padre Celestial, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Como veis, Jesucristo quiere acercarnos la santidad. No verlo como allá lejos. La Santísima Virgen la podemos ver allá expuesta en la villa de Guadalupe. Pero ella desde la cruz, Jesucristo nos la ha dado por madre, nos la ha puesto a nuestro lado. Yo pediré al Padre y os dará otro Paráclito para que esté con vosotros para siempre. Ahí tenemos la Trinidad volcada en nosotros para que nos enriquezcamos de su propia vida. Yo rogaré al Padre cuando me haya ido, por eso les dice a los apóstoles, os conviene que yo me vaya. Entonces el Padre y yo os vamos a mandar a nuestro Espíritu Santo para que esté con vosotros. Si alguno me ama, mi Padre lo amará y vendremos a él y haremos morada en él. Por el catecismo sabemos fácilmente que somos morada de Dios. Lo tenemos asumido. Lo tenemos identificado. Yo a veces a los jóvenes, a los adolescentes, a las adolescentes, sobre todo a las chicas que se ven tanto en el espejo, les digo que hagan un acto de fe. Ese rostro que veo en el espejo es Dios. Es así, pero no lo vemos así, no hacemos este ejercicio. Esa unidad, esa belleza, ese encanto que sueña una niña ante el espejo, son fuerzas divinas, son fuerzas que Dios ha colocado en el interior de la feminidad para que exprese una realidad divina en nosotros. El Espíritu Santo, que Jesús llama el Paráclito, que mi Padre enviará en mi nombre, os enseñará todo y os recordará todo lo que os he dicho. Pensar en la santidad parece que es pensar en otros que son santos, a ver si les podemos imitar en alguna cosa. Pero la santidad es un don interior. La santidad es el Espíritu Santo, la santidad es la Trinidad en nosotros. ¿Queremos desarrollar esto? Jesús nos da una clave.
Santifícalos, Padre, en la verdad. Tu palabra es verdad. Todos nosotros, frecuentísimamente, muchos todos los días, leemos el Evangelio, leemos la palabra de Dios, leemos algún pasaje de la Sagrada Escritura. Pensamos que nos estamos santificando, es decir, que la palabra de Dios nos está santificando. Nos está enriqueciendo, nos está haciendo libres, nos está haciendo afectuosos, nos está haciendo maravillosos, porque la santidad tiene todas esas expresiones. La lectura de la palabra de Dios es una hora bonita y fácil, fuente creciente de santidad. La lectura que hacemos, la lectura que oímos. Jesús les dice a los apóstoles: vosotros estáis limpios gracias a la palabra que os he anunciado. No nos apartemos de la palabra, llevémosla en la mente, en la boca, en el corazón. El cardenal Gantuan, algo así, que estuvo varios años preso en Vietnam, cuenta que como no le dejaron nada, ni un libro, ni nada, de vez en cuando tenía un periódico o algunas, él iba recordando lo que de memoria sabía de la palabra de Dios y lo iba escribiendo. Parece que llegó a escribir 300 y poco de frases que él fue recordando. Entonces, ese recuerdo, más el vuelta a recordar de la palabra de Dios que él había aprendido, que él había memorizado, eso es lo que le salvó físicamente de la unidad psicológica de no volverse loco en la cárcel de Vietnam. Así lo cuenta él. Esto que es el deseo más grande de Jesucristo se convierte en oración al Padre por la unidad de los suyos. No ruego solo por estos, sino también por aquellos que por medio de su palabra creerán en mí, para que todos sean uno. Es lo mismo que decir para que todos sean santos, para que todos estén en mí como yo estoy en ellos. Y le recalca el modelo de unidad, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Esta es una dimensión nueva de la unidad. No tengamos miedo a ser de Cristo ni de expresarlo socialmente. Seremos admirados o vistos de lejos, aunque también incomprendidos y hasta perseguidos puede ser. No escondamos lo que llevamos en nuestro corazón y en nuestra alma. Es una novedad muy grande. Es la novedad que está destinada a salvar al mundo. Así pues, como nos recuerda San Pablo, que la palabra de Cristo habite en vosotros con toda su riqueza. Leamos y meditemos mucho en la palabra que santifica y salva. Lectura y meditación que se han de hacer con los ojos, con la mente y con el corazón. Así imitamos el proceder de María, que guardaba las cosas, la experiencia que iba teniendo con el niño Jesús en su corazón para irlas meditando.
Quiero terminar con una expresión, con una exhortación de San Pablo, que está en el capítulo 4 de la carta a los Efesios. Os exhorto, dice San Pablo, yo, que en este momento estoy preso por Cristo, a que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados. Esa vocación que no es solamente un llamado, sino un don. Yo no estoy llamado a la santidad, soy santo. Yo no estoy llamado a la unidad, sino que esa unidad ya está en mí. La puedo destruir, pero ya está en mí. Puede costar más, puede costar menos mantenerla, pero tengo que trabajarla. Y cuando la consigamos, o cuando el grado que ya hayamos conseguido de esta unidad y de esta santidad, la base, como es un don, es la humildad. Por eso dice San Pablo, con toda humildad, mansedumbre y paciencia, soportándoos unos a otros por amor, poniendo empeño en conservar la unidad del espíritu con el vínculo de la paz. Esta podría ser una medida, la paz. Cuando tú tienes unidad, cuando tú te sientes a gusto en tu familia, en tu nación, en tu clan, te sientes en paz. La paz es la voz de Dios. Por eso dirá Jesucristo, mi paz os dejo, mi paz os doy. No la doy como la da el mundo, es diferente. Y esto final será como el himno a la unidad. Un solo cuerpo, un solo espíritu, como una es la esperanza a la que habéis sido llamados. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Vuelvan a leer esta frase, dígansela con voz alta, escúchenla, escúchense a sí mismos. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que nos guía hacia la patria eterna, donde Él mora eternamente feliz y que ha querido compartirla con nosotros eternamente. Que así sea.